Buenos días, soy Mónica Martínez Sariego, profesora titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo al comité organizador la posibilidad de participar en este congreso sobre el mundo clásico. En esta presentación voy a abordar el subgénero de los episodios dedicados a animales dentro del marco de la poesía funeraria. Después de centrar el subgénero del episodio en el marco de este tipo de literatura, nos referiremos a la historia y peculiaridades de los episodios destinados a animales, desde la antología palatina hasta José Antonio Porcel, poeta español del siglo XVIII. Comenzamos entrando el tema, abordando los constituyentes temáticos y ámbitos de la poesía funeraria. La literatura funeraria gira en torno a tres constituyentes temáticos: el lamento, el elogio y el consuelo, cuya importancia relativa varía con los géneros. Por otro lado, cabe distinguir tres ámbitos en la literatura funeraria: el de la retórica, tanto real como prescriptiva, el de la poesía y el de la filosofía. Considerando los constituyentes temáticos y los tres ámbitos, surgen los subgéneros representados en la tabla. Diacrónicamente, los subgéneros representados en el esquema anterior surgen en el siguiente orden: epigrama sepulcral, plenos épico, epitafio ateniense, laudatio funebris, consolatio filosófica, episodio literario y retórica preceptiva. El género que vamos a abordar en nuestra comunicación es el del episodio literario, que ha encontrado cultivadores desde la poesía helenística hasta la literatura latina imperial, pasando por supuesto por la literatura latina clásica. Extrayendo factor común de los textos, los elementos característicos y constitutivos de este subgénero serían la invitación al llanto universal, la declaración de defunción, el recuerdo ante mortem del fallecido en clave de laudatio funebris, la visión post-mortem del fallecido o visión de ultratumba, y las expresiones lastimeras y la pena de los seres queridos, la lamentatio. A estos elementos, los sucesivos imitadores del tópico incorporarán algún otro, como el tema de la consolación filosófica ante la muerte, consolatio, o la causa o descripción de la muerte, la causa o descriptio mortis. En los episodios dedicados a seres humanos, como estrategia de consuelo a los supervivientes, se suele incluir como parte importante una evocación o visión post-mortem del fallecido en el Elíseo. En los episodios dedicados a animales se da a menudo una variante de este motivo: el elisio de los animales, modelado sobre el destinado a los seres humanos. Ovidio es el iniciador de este submotivo al que luego nos vamos a referir. Bueno, entramos en materia. Dentro de los episodios constituyen un subgrupo particular los dedicados a animales, como hemos apuntado. La aparición de animales domésticos como materia literaria no es extraña. Se documenta en épocas tan remotas como las reflejadas por las obras homéricas, en el famoso episodio del reencuentro del viejo Argos con Ulises a la vuelta de su periplo. No obstante, para encontrar episodios propiamente dichos, debemos avanzar en el tiempo a los siglos IV y III a.C. y a algunos de los poemas reunidos en la antología griega, muchos de los cuales, como es sabido, versan sobre asuntos domésticos. En ellos los animales, las mascotas, encuentran protagonismo. Dentro de la antología palatina, la pionera fue la poetisa Anite de Tegea, de quien conservamos 5 epitafios: a un caballo, a una perrita, a un delfín. Uno de ellos refiere al llanto de la niña Miro cuando el Hades le arrebata los insectos con los que solía jugar, un saltamontes y una cigarra. A Anita de Tegea la imitaron en la composición de epitafios animales varios poetas helenísticos: Leónidas, Tibnes, Melagro de Gadara, pero el género se consolidó como tal, quedó consagrado como tal en la literatura latina, especialmente con Catulo y Ovidio, que reinterpretaron estos temas de forma creativa. Catulo tiene 2 poemas dedicados al pajarito de Lesbia, el 2 y el 3, si bien el que nos interesa en relación con el género del episodio es el número 3. El poema recoge todos los rasgos del subgénero, siguiendo el modelo de los dedicados a seres humanos: la invitación al llanto universal, llorad Venus y Cupidos y todo aquel capaz de sentir; la declaración de defunción, ha muerto el pajarillo de mi niña; el recuerdo ante mortem del fallecido o laudatio funebris, y es que era dulce como la miel y conocía a su dueña como una niña a su madre; la visión post-mortem del fallecido o visión de ultratumba, él ya va por un camino tenebroso; y las expresiones lastimeras y la pena de los seres queridos, la lamentatio.
No se incluyen aquí ni la consolación filosófica ante la muerte, consolatio, ni la causa descripción de la muerte, descriptio mortis, que serán introducidos por autores posteriores. El siguiente paso para la consolación, para la consolidación del subgénero poético lo da Ovidio con su poema La muerte del papagayo de su amada Corina, en Amores 2.6. Ovidio reformula el tema catuliano desde su propia poética, es decir, con su habitual reflexión metaliteraria y un toque humorístico. Su principal aportación es la elección de una nueva especie de ave como destinataria del lamento, frente a la ave indeterminada de Catulo, el Passer. Ovidio elige un papagayo, Psittacus. Como ha planteado Hinz, Ovidio llama al papagayo de Corina imitatrix sales, ave imitadora, no solo porque como papagayo su rol en la vida real es el de imitar, sino porque el papel de Ovidio en la poesía romana es el de imitar el poema de Catulo a la muerte del pajarillo de Lesbia. Sin embargo, Ovidio también desea distanciarse de su modelo. Hay otros detalles que aparecen enormemente subvertidos. El poema triplica la extensión del decatulo, pasamos de 18 a 62 versos, el ritmo del endecasílabo catuliano es sustituido por el luctuoso dístico elegíaco, y la sencillez y espontaneidad de Catulo nada tienen que ver con las retóricas invocaciones de Ovidio, que reflejan casi paródicamente los gestos rituales del ceremonial funerario romano. Además, en Ovidio encontramos referencias mitológicas eruditas, un catálogo ornitológico y la adición como colofón del poema de un epitafio final que se une con la tradición de los epitafios helenísticos. Ovidio introduce también el ingrediente de la consolatio, que se materializa en el motivo del elicio de los animales. Con esto, la réplica de Ovidio al episodio de Catulo termina de construir el género del episodio por una mascota. Ambos poemas, el de Catulo y el de Ovidio, constituirán para autores posteriores un modelo literario que cada cual adaptará en función de su propio contexto y poética, desde Estasio autores medievales, renacentistas y posteriores. Así, en la literatura latina imperial, Estasio compuso dos episodios a animales, a un león muerto en el anfiteatro y precisamente a un papagayo, como en Ovidio. Por su parte, Marcial dedica también varios epigramas funerarios a animales, a una abeja, a una víbora, a una hormiga, y finalmente, en 1169, su episodio zoológico más desarrollado está dedicado a una perrita. En este caso, el poema presenta la voz de una perra cazadora llamada Lidia, que habla en primera persona para dar cuenta de la fidelidad a su dueño Dextro y su trágica muerte a manos de un jabalí. Este episodio sigue muchas de las convenciones del subgénero. Lo primero es la personificación del animal. Lidia se presenta en primera persona como una cazadora experta y leal, y la laudatio funebris se realiza a través de referencias mitológicas que elevan su estatus y nobleza. Se compara a Lidia con perros míticos como el perro de Erígone y el de Céfalo. Erígone, en la mitología, recordemos, era una perra tan fiel que se suicidó al suicidarse su dueña, y el perro de Céfalo siguió a su amo cuando Aurora lo raptó. Dextro, nos dice Lidia, la prefiere a ella antes que a esos leales perros mitológicos. Finalmente tenemos la lamentatio y la consolación. Aunque no hay una consolación filosófica muy desarrollada, la referencia a las sombras infernales refleja el destino del alma del animal, en un tono de resignación ante la muerte. Hay en efecto una aceptación del propio destino por parte de la perra Lidia. Posteriormente compondrán episodios a animales algunos autores medievales y sobre todo los humanistas del Renacimiento. Los humanistas, como es sabido, se propusieron resucitar las letras de la antigüedad clásica tras la oscuridad medieval. Su práctica poética se sentaba en el cultivo de la imitatio, que ejercitaban en las escuelas a través de ejercicios retóricos, los progymnasmata, incluyendo imitaciones de los episodios animales de Catulo, Ovidio y Estasio. Los imitadores renacentistas en la estela de Ovidio buscaron nuevas especies de aves para componer sus episodios: urracas, cigüeñas, cuervos y estorninos. Vamos a ver dos ejemplos, el de Pontano y el de Calvete. En la obra de vejez titulada De Tumulis, Tumbas, el humanista del siglo XVI Giovanni Pontano incluye una Deploratio Sturni o Lamento por su estornino. En este poema, Pontano lamenta la muerte de un estornino que le ayudaba en la creación de sus poemas. Al estornino se le atribuían, como al papagayo, dotes imitativas en la antigüedad. Al
El episodio Pontano toma como modelo simultáneamente a Catulo y Ovidio. En los versos 15 al 18 nos dice que el estornino, víctima de la reina del Averno, que envidia todo lo bello, ahora habita los territorios infernales, pero también que, gracias a él, el bosque Elíseo y los campos de los bienaventurados están en flor, pues hasta el tenebroso camino, horribles sendas y al triste Averno, siente un no sé qué de dulzura por su gorjeo. Vemos en efecto que Pontano trae a colación tanto el bosque Elíseo de Ovidio como el Iter Tenebricosum de Catulo, aludiendo así a sus dos referentes clásicos. Por su parte, el historiador y poeta Juan Cristóbal Calvete de Estrella, que alcanzó su cenit creador a mediados del siglo XVI, nos ofrece también un desarrollo del motivo. Calvete, que con el tiempo habría de ser maestro de los pajes del príncipe Felipe, futuro rey Felipe II, en su juventud compuso un Liber Tumulorum, en que, siguiendo el modelo de Pontano, incluía un Sturni Tumulus. Al desarrollar la Consolatio, Calvete ofrece a su estornino dos argumentos. El primero es que ahora, una vez muerto, se halla feliz en los campos elíseos de las aves, y el segundo es que gracias a la pluma de su dueño adquirirá fama inmortal. Calvete, en suma, sobre los modelos tanto de Catulo como de Ovidio, ejecuta un ejercicio de recreación del tópico del episodio de un ave por contaminación con el episodio de Pontano, la Deploratio Sturni. En la tradición hispánica encontramos también numerosos episodios dedicados a animales. Vamos a considerar dos ejemplos. A la muerte de Timosca, perra de agua famosa, matóla la rueda de un molino de Lope de Vega, y epitafio a una perrita llamada Armelinda de José Antonio Porcel. El poema de Lope, dedicado a la perra de agua Timosca, refleja características clave del barroco. Lope eleva a Timosca, perra de agua, a un estatus heroico mediante una genealogía ficticia, padre francés y madre irlandesa, y épica, pues fue una empresa belicosa la que la trajo a España. La heroicidad de la perra se hace patente en su descendencia de 16 cachorros. Esta parte del poema corresponde a la Laudatio. He de resaltar que de forma característicamente barroca el poema combina la solemnidad del episodio, manifiesta en la heroización y en la mitologización de la vida y muerte del animal y todo lo que lo rodea, con las referencias a Júpiter, al can celeste, y un tono burlesco, con la catastrófica amenaza final de incendiar el río Manzanares con la pasión amorosa de Júpiter y Timosca, lo que añade una dimensión de caos cómico que al mismo tiempo refuerza la teatralidad barroca del texto. Em, por otro lado, el poema Epitafio a una perrita llamada Armelinda de José Antonio Porcel, compuesto un siglo después, presenta características más afines a la estética rococó, que comparte con el barroco algunos aspectos, pero se distancia en otros. El estilo rococó, que es más ligero y refinado y tiende a concentrarse en detalles íntimos, cotidianos y ornamentales, lo apreciamos aquí en la mención de los juguetes y el ovillo de lana de la perrita, que crean una atmósfera tierna, delicada, familiar. La laudatio, en este caso, no implica una exageración heroica como en Lope, sino una exaltación de la delicadeza y la pureza del animal, resaltada por la repetida alusión al color blanca, toda linda, dice Porcel. La muerte, aunque sentida, se aborda con cierto distanciamiento emocional, patente en la agudeza de los tres versos finales. En resumen, mientras que Lope utiliza el episodio zoológico para jugar con el ingenio barroco y la pompa exagerada, Porcel lo transforma en una meditación íntima y sentimental, más cercana a la estética rococó. No encontramos aquí ecos de Ovidio ni de Catulo, patentes en los humanistas, pero estos poemas de la tradición hispánica dedicados a perros se sitúan en la estela del modelo de Marcial, con quien comparten no solo el hecho de estar dedicados a canes, sino también las referencias astrales y mitológicas. En conclusión, en este trabajo hemos efectuado un recorrido por el origen, la constitución y el desarrollo de un subgénero poético, el episodio zoológico, una forma particular dentro de la poesía funeraria dedicada a los animales. A lo largo de la presentación hemos visto cómo distintos autores pertenecientes a distintas épocas históricas han adaptado este subgénero, desde los epitafios helenísticos de Anite de Tegea hasta los poetas de la tradición latina clásica, Catulo, Ovidio, Stacio y Marcial. La influencia de estos autores clásicos se mantuvo viva en la tradición humanista, con ejemplos como los de Pontano y Calvete, cuyas obras constituyen un enclave fundamental para estudiar conceptos renacentistas como la imitatio y la contaminatio.
Finalmente, en la tradición literaria hispánica hemos observado cómo Lope de Vega y José Antonio Porcel, aunque siguiendo el modelo de Marcial, desarrollaron el episodio zoológico desde estéticas distintas. Lope lo recreó barrocamente, con característica exageración y mezcla de ingredientes trágicos y cómicos, y Porcel, en el marco de la estética rococó, ofreció una versión más íntima, decorativa y sentimental, centrada en detalles delicados de la vida cotidiana. En resumen, el episodio zoológico constituye un subgénero flexible y persistente, capaz de adaptarse a los cambios estilísticos y estéticos surgidos a lo largo de los siglos. Mantiene un vínculo claro con las tradiciones clásicas al tiempo que se renueva en cada época. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.